Bendiciones, bienvenidos nuevamente. Continuamos con nuestro servicio. Estamos contentos de poder una vez más transmitir lo que es la palabra del Señor, palabra que llegue profundo a los corazones, ¿verdad? La palabra del Señor, algo que necesitamos en nuestra vida. Estamos contentos de estar nuevamente predicando la palabra del Señor. Quiero comenzar con varios anuncios antes de continuar. Tenemos los discipulados de 7 a 8 de la noche. Continuamos con los discipulados de 7 a 8 de la noche los miércoles, así que conéctese para que usted pueda recibir palabra del Señor, para que podamos, llevar la palabra a otro nivel, a un nivel donde nosotros podamos todos en una paz y en una tranquilidad recibir esa palabra, ¿verdad? Que podamos entenderla, que la podamos poner en práctica y así usted pueda, decir, yo no entendía eso de esa manera y ahora yo sé cómo ponerlo en práctica en mi vida. Pues eso es lo que nosotros tratamos de hacer con los discipulados de 7 a 8 de la noche. Así que le da like a la campanita, usted recibe esa notificación, lo comparte, a todos sus amigos, a toda persona que necesite palabra del Señor, compártalo también. Y también tenemos las oraciones de las 5 de la mañana, de madrugada. A las 5 de la mañana estamos conectándonos para, poner nuestra mirada en el Señor, poner nuestras primeras horas del día en las manos del Señor para continuar con un día exitoso. Así que se conecta también a través de la red de Camino Vivo Global. Lo puede buscar en YouTube y usted se puede conectar a las 5 de la mañana. Oraciones poderosas. Y también quiero dar otro anuncio. Ya pronto vamos a estar comenzando con lo que es la escuela de líderes y servicio. Ya vamos a estar comenzando con eso para que, para desarrollar líderes, para desarrollar servidores, para que, ellos puedan llegar al propósito que Dios los ha llamado a hacer, ¿verdad? Uno como persona tiene que desarrollarse, ¿verdad? Uno no se puede quedar solamente en lo básico. Uno tiene que, entrarse en las profundidades del Señor, entrarse en las profundidades de las aguas del Señor y desarrollarnos. Y como líderes, Dios, nos ha dado un propósito, ¿verdad? Nos ha dado una guía espiritual, ¿verdad? Y esos líderes tienen que ser desarrollados para que puedan llevar esa palabra del Señor, para que puedan servir sobre todas las cosas con el amor del Señor. Así que espérelo pronto y esté bien atento a eso. También quiero dejarles saber que el 5 de abril, día de resurrección, vamos a tener nuestro servicio. Estamos preparándonos. Va a ser bien poderoso usted, así que separe esa fecha. Va a haber, de todo. Va a haber palabra del Señor poderosa. Allí se va a estar orando, en el Espíritu, proféticamente. Usted va a recibir palabra. Allí tercer día, ¿verdad? Ese fue el día en que Dios, Jesucristo, resucitó. Pues allí, va a resucitar sus sueños. Allí va a resucitar su familia. Todo lo que usted tenía planeado, que usted considera que ya no tiene vida. Allí nosotros vamos a orar poderosamente para que eso sea resucitado en el nombre poderoso de Jesús. Va a haber danza profética. Usted venga, no se lo puede perder. La palabra del Señor, va a llegar profundo y va a ser llevada con una manera de que usted va a decir, wow, qué tremenda palabra. Así que le damos gracias al Señor. Así que espéralo. Invite a su familia, amistades, a quien usted quiera invitar para que pueda recibir palabra del Señor y así podamos todos llegar a recibir esa palabra. Y también vamos a tener, una comidita por ahí. Por ahí nos vamos luego y comemos algo y disfrutamos, porque eso es un día de disfrutar. Amén. Porque nuestro Señor vive y reina, ¿verdad? Así que contentos de ese día y compártalo también, ¿ok? Así que vamos a comenzar con lo que es la palabra del Señor y voy a hacer una oración rapidita para así comenzar y entrarnos en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por lo que tú eres, Señor amado. Gracias por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te invitamos a este lugar. Te invitamos a que tú, Señor Padre, trabajes en nuestros corazones, trabajes en nuestras vidas, en nuestras mentes. Padre, ponemos nuestras mentes receptivas, nuestros corazones atentos a todo lo que tú has de hablar en esta tarde o en este día con esta palabra, Señor. Que sea profundo, que llegue a cada punto exacto de cada necesidad, Padre, que la podamos poner en práctica, pero que sea una revelación viva de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, pues hoy nosotros vamos a estar hablando del tema, el decreto del enemigo no pudo con su fe creativa. El decreto del enemigo no pudo con su fe creativa. Y yo quiero comenzar
¿verdad? Hablando un poquito de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? En el día a día de hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo actual, ¿verdad? Mire, nosotros estamos viviendo en un mundo, ¿verdad? Que la palabra de Dios lo dice, que ya estamos llegando a los finales de los tiempos, ¿verdad? Están sucediendo cosas que son alarmantes. Son cosas que uno se pregunta, wow, no puedo entender cómo eso sucedió, ¿verdad? No podemos entender ciertas cosas, pero nosotros los que vivimos para Cristo y somos de Cristo, ¿verdad? Sabemos y entendemos que nuestra confianza no está puesta en las cosas del mundo, no está puesta en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, sino que está puesta en Jesucristo, ¿verdad? Están puestas en las manos del Creador, que ya tuvo un plan desde el principio, que lo creó todo y que tiene conocimiento de todo. Y a pesar de todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor, mire que hay rechazo, hay racismo, ¿verdad? Y todas esas cosas que puedan estar sucediendo. Hay gobiernos que están totalmente fuera de lo que es la palabra del Señor. Hay guerras sucediendo, mire que están sucediendo terremotos, temblores aquí y allá y todas esas cosas. Y eso en ocasiones puede traer cierto como una alarma a nuestra vida, ¿verdad? Puede que en ocasiones nosotros pensemos, wow, ya estamos llegando a los finales de los tiempos y uno se pone a pensar, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida con el Señor, verdad? Porque ciertamente cuando el Señor venga, Él va a llevar a su pueblo, ¿verdad? Él tiene un pueblo que ya redimió, que Él va a llevar consigo a reinar en los cielos, pero nosotros necesitamos estar conectados, ¿verdad? Necesitamos estar como las 10 vírgenes, ¿verdad? Que esas, las prudentes, que tenían, mires, tenían sus papeles arreglados. Ellas tenían, mire, esas mujeres eran bien apercibidas. Ellas tenían todo arreglado. Ellas no dejaron que la situación de lo que pudiera estar pasando a su alrededor las cogiera desapercibidas. Y ellas se mantuvieron firmes y pusieron aceite en su lámpara. Cuando esas lámparas se estaban quedando sin aceite, ellas fueron astutas y dijeron que antes de que llegue el novio, antes de que llegue, yo voy a poner aceite en mi lámpara para que yo pueda recibirlo, ¿verdad? Y así nosotros debemos hacer en nuestra vida. El mundo alrededor puede estar susurrando muchas cosas. El mundo alrededor puede estar diciendo muchas cosas, pero nosotros no podemos dejar llevarnos por el mundo. Debemos, mire, a veces el mundo quiere apagar nuestras lámparas, ¿verdad? Con todo lo que sucede, pero debemos nosotros ser astutos y sabios en el espíritu y llenarnos de lo que es la palabra del Señor, llenarnos de lo que es la sabiduría del Señor y seguir poniendo aceite en nuestras lámparas para que podamos nosotros, ¿verdad? Recibir la gloria del Señor cuando llegue el tiempo de su venida, ¿verdad? Amén. Así que mire, con esto quiero pasar a lo que es. No sé si ustedes conocen en la palabra el nombre de Jocabed, la mamá de Moisés. ¿Cuántos saben de Jocabed, la mamá de Moisés? Mire, esto es una historia fabulosa, ¿verdad? Y yo creo que la traigo en este momento porque como hay ciertas cosas que están sucediendo actualmente y probablemente hay algunas que puedan ser más o menos iguales, otras no, pero es que hay algo en esta historia que yo quiero traer en este momento para que ustedes puedan entender, porque es que la fe, mire, la fe es algo grande cuando nosotros tenemos fe en el Señor, pero una fe que no importa lo que suceda, nuestra creencia, nuestro belief no cambia. Mire, nosotros vamos a ver cosas suceder en nuestra vida. Nosotros vamos a ver suceder cosas en nuestra vida. Y mire, pues la mamá de Moisés, voy a contar un poquito de la historia. Esto se encuentra en el libro de los Éxodos, ¿verdad? Éxodo, en el capítulo 2, del versículo 1 al 10, ¿verdad? Y todos conocemos la historia del pueblo de Israel bastante bien, ¿verdad? Que ellos estuvieron siendo oprimidos por el pueblo egipcio, por la nación de Egipto, ¿verdad? Ellos estuvieron siendo oprimidos por cerca de 400 años. Ellos estuvieron siendo oprimidos. Mire, y dentro de esa opresión, los egipcios los trataron cruelmente. Los egipcios los pusieron a hacer labores bien duras. Mire, a hacer mezcla de lodo, con muchas cosas para que hicieran construcción de cosas para los egipcios, ¿verdad? Y entre otras cosas, pero era un trato fuerte, era un trato de maltrato, de crueldad. Y yo no sé, pero
Eso también, eso sucede en en la situación actual que está el mundo, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando usted es una persona que llega a una nación, pero que usted no es de esa nación, ¿verdad? A veces hay un cierto tipo como de rechazo, ¿verdad? Hay un cierto tipo de crueldad en el sentido de que uno no conoce el lenguaje, uno no conoce la cultura, ¿verdad? Pero uno está ahí en ese lugar. Mire, y quiero decir esto, y lo quiero decir con mucho cuidado, porque no toda persona, ¿verdad?, que está ilegal en un país significa que esté porque ha cometido algún hecho criminal o porque haya hecho algo malo. No, no toda persona que está en una nación que no es suya y que está sin documentación significa que haya hecho algo malo o esté ahí porque decidió, porque tuvo que moverse de su país por lo que hizo allá. No, mire, a veces hay personas y ciertas cosas que suceden, ¿verdad? Y esos movimientos se dan a veces porque el Espíritu Santo mueve las personas, porque hay algo en el Espíritu, hay algo que los mueve. No es que esa persona es mala, no es que esa persona haya hecho algo malo en su país y esté huyendo porque fue un criminal. No, eso es lo que nosotros debemos entender y eso es lo que, mire, esto no es solamente, no estoy hablando acerca de los Estados Unidos solamente, esto se da en cualquier lugar. Lo que quiero decir es que, mire, no podemos ser personas que juzguen a otra persona por su condición actual, por el hecho de que ellos estén en ese lugar sin documentos, sin papeles, pero no podemos ser ese tipo de personas que sean bien activos para juzgar sin conocer el background o el pasado de esa persona, sin conocer qué fue lo que sucedió. No podemos ser tan rápidos para juzgar. Y eso es lo que yo quiero llevarlos ahora, porque mire, el pueblo de Israel, estaba siendo subyugado por los egiptos, por Egipto, subyugado a tal punto que, mire, los tenían haciendo una labor fuerte de crueldad, mire, los maltrataban, pero mire lo importante de esto, aún así, y esto me da cierta confianza y me da mucho gozo, porque en medio de la opresión del enemigo del pueblo egipcio, los israelitas aún así se seguían multiplicando. Aún así seguían teniendo hijos, aún así ellos seguían, mire, no importando dentro de la opresión que pudieran estar, ellos se seguían multiplicando. Y yo no sé, muchos pensarán, yo no sé cómo personas pueden venir acá sin papeles y nada y como quiera tienen hijos. Mire, es que ellos no viven bajo las circunstancias actuales de este momento, ellos viven bajo un Dios que les ha dado el poder y la autoridad y sabe que va a ser algo mayor y que Dios tiene propósito en sus vidas. Amén. Ellos viven bajo otro tipo de circunstancias, bajo una apertura del Dios de lo Altísimo, que tienen la seguridad de que, mire, Dios está con nosotros y Dios tiene un propósito mayor de lo que nosotros podamos estar viviendo en este momento. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en ese momento. Mire, ellos siguieron multiplicándose. Para el faraón esto era terrible, porque esto lo que creo fue como un miedo en el faraón, pensando de que ellos se van a multiplicar, ellos se siguen multiplicando. ¿Y qué va a suceder? Que cuando ellos se sigan multiplicando, sus hijos van a nacer y van a tratar de atacarnos o de unirse con otros pueblos para destronarnos, para atacarnos, ¿verdad? Porque van a ser mayor que nosotros. Ya estaban siendo mayor en volumen que ellos, por tanto, porque se seguían multiplicando, seguían teniendo hijos. Y mire lo que hace el faraón por el miedo que él tenía. Mire lo que hace el faraón. El faraón le da una orden, ¿verdad?, a las parteras. Mire, las parteras eran las que recibían los bebés que nacían, ¿verdad? Ayudaban en ese parto. Pero estas parteras eran hebreas. Y el faraón le dijo a las parteras, le dijo, todo hijo varón que nazca, lo van a matar echándolo en el río. Todo varón hebreo que nazca de los israelitas, ustedes lo van a coger, y lo van a echar en el río, ¿verdad? Y esa fue la instrucción
que él le dio a las parteras hebreas. ¿Para qué? Para tratar de controlar el nacimiento, ¿verdad? Y tratar de controlar la multiplicación. ¿Y por qué tenían que ser los varones? Les explico, los varones tenían que ser los varones porque cuando los varones crecían, ¿verdad? Ellos eran los que iban a estar como en el frente de batalla. Ellos eran los que van a la guerra, a pelea, a hacer las cosas fuertes, ¿verdad? Y ellos son los que podían unirse con otros grupos y forjar un ente fuerte para combatir contra el pueblo egipcio, contra la maldad, contra la crueldad. Y eso era lo que no quería el faraón. A las niñas las dejaron vivir porque a las mujeres se podían integrar entre la sociedad, las casaban con egipcios y todas esas cosas y mezclaban la cultura, y la mujer no tenía ese poder o ese físico para poder ser como los varones, ¿verdad? Y pues por eso era que los varones eran los que iban a ser echados en el río, para que murieran en el río, ¿verdad? Pero mire, las parteras eran hebreas, y como eran hebreas, ellas conocían a Dios, ellas conocían de un Dios, ¿verdad? Y para Dios, el hecho de matar una persona, un niño, ¿verdad? ¿Sabes? Que eso no era lo correcto, y ellas conocían de ese Dios. Y mire, y ellas trataron, ¿verdad? De evadir, ellas evadieron la orden del rey, ¿verdad? Y no estaban de acuerdo con eso. Y cuando las israelitas, las madres israelitas daban los bebés, ellas dejaban que dieran los bebés. Pero entonces el faraón las llamó a cuentas y les dice: ¿por qué ustedes están haciendo esto? Porque ustedes están dejando que las israelitas, las madres israelitas, tengan sus bebés. Y las parteras, mire, ellas les dan una excusa, porque ellas les dan una excusa. Yo le voy a decir, mire, para muchos a veces lo que tú hagas no se va a ver tan bueno o tan bien, específicamente si tú estás desobedeciendo una ley, un edicto o algo, ¿verdad? O si tú estás haciendo algo que va en base a los caminos del Señor, a tus creencias, pero desobedece como otra cosa. Para muchos eso va a ser algo negativo, va a ser algo malo, ¿verdad? Pues mire, las parteras decidieron no hacerlo porque ellas creían en un Dios, y ellas fueron donde el faraón y le dijeron: lo que sucede es que esas mujeres hebreas, mire, ellas paren los bebés antes de que nosotros lleguemos allí, ya ellas están listas, ellas mismas se saben sacar el bebé, ellas mismas se saben hacer todo, ellas mismas cogen esos bebés, mira, los tienen ya envueltos en pañales, los tienen envueltos ya con los chupetes, con el bow y todo eso, mire, ya los tienen listos, que cuando nosotros llegamos, ya los bebés han nacido. Y esa fue la excusa que ellas le dieron al faraón. Y el faraón les dice: mire, arréglense, porque van a tener cuentas conmigo si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y ahí es que viene la historia de Moisés, porque mire, Jocabed, la mamá de Moisés, y le voy a explicar rapidito lo que significa el nombre de Jocabed, porque esto es bien interesante, ¿verdad? Dios hace cosas con propósito. Dios pone personas en lugares por un propósito. Miren, no piense que las cosas se dan por casualidad en el Señor, porque las cosas no se dan por casualidad. Las cosas en el Señor se dan por un propósito, porque el Señor siempre tiene un plan, el Señor siempre tiene todo, mire, en su justo orden. ¿Ok? Así que mire, yo le voy a hablar del nombre de Jocabed rapidito, lo que significa ese nombre. El nombre de Jocabed, y esto es bien interesante, el nombre de Jocabed tiene su origen en hebreo, y es derivado de los elementos Yeho, que se refiere a Dios, y Kavod, que significa gloria u honor. Así transmite el significado de Dios ha glorificado o Dios es honrado. Este nombre poderoso refleja un sentido de reverencia y significado espiritual, lo que indica una conexión con el favor divino y el reconocimiento. Esto es reconociendo la obra y dándole gloria al Señor. Dios ha glorificado, ¿verdad? Y cuando Jocabed se enteró, ¿verdad?, de lo que había hecho el rey, y ella tuvo su hijo, mire, ella lo escondió. Los padres de Moisés lo escondieron por 3 meses, lo escondieron, ¿verdad? Y yo no sé para usted, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Los hijos son algo lo más preciado en nuestra vida. Cuando una persona que no tiene hijos, obviamente no va a poder tener una relación, o hay ciertas cosas que no van a congruir cuando habla con una persona que tiene hijos, que ya ha tenido
experiencia con sus hijos y demás, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no van a, que no va a conocer, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Nosotros hacemos lo que sea por nuestros hijos. Nosotros entregamos todo. Nuestros hijos es lo más preciado en nuestra vida. Y para Jocabed, cuando ella vio a su hijo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que ella lo encontró hermoso, pero también ella vio un propósito en su hijo. También ella vio algo más algo más de que era de que era un niño, ¿verdad? O de que era un bebé naciendo. Ella vio algo más. Ella vio propósito en el hijo que ella trajo al mundo. Ella vio que Dios, el Dios en el que ella creía, estaba haciendo algo en ese momento y que su hijo tenía que ver con lo que Dios estaba haciendo en ese momento, con lo que Dios estaba obrando, con el plan que Dios tenía. Su hijo que estaba naciendo tenía que ver algo que tenía propósito dentro del plan de Dios. Y así nosotros vemos nuestros hijos. Así mi esposa, yo, nosotros vemos nuestros hijos. Ellos nacieron, pero mire, nacieron en este mundo, pero con un propósito divino, con un propósito eterno. Ellos nacieron, pero no nacieron para seguir la corriente del mundo. Nacieron porque Dios tiene propósito con ellos. Y asimismo Dios tiene propósito con tus hijos. Asimismo Dios tiene propósito en tu vida y en tu familia. Así que mira, no importa lo que tú estés pasando, no importa lo que la gente puede estar diciendo, no importa en el lugar que tú te puedas encontrar. Mire, el decreto del enemigo no va a poder con la fe y con la astucia creativa que Dios te va a dar para salir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Mire, eso fue lo que hizo la mamá de Moisés. Ella fue tan creativa. Ella vio algo en su hijo. Ella tenía, mire, la mamá de Moisés era tan creativa, porque al ella saber que el rey hizo ese decreto, ella lo escondió por 3 meses. Y mire, y esconderlo por 3 meses, mire, usted está hablando de que ese bebé va a llorar, de que ese bebé va a tener necesidades básicas, ¿verdad? De que ella le va a estar amamantando y el bebé, mire, se va a levantar en las noches. Mire, dice, alguien se puede dar cuenta de que mi hijo está vivo, ¿verdad? Y lo guardaron por 3 meses. Y pasando los 3 meses, ¿verdad? Ya no tenían manera de poder ocultarlo. No sé, el bebé estaba llorando demasiado. Ya no tenían manera. Ya estaba más grande el bebé también, ¿verdad? Pero ya no había manera de ocultarlo. Y aquí es que viene lo ingenuo, ¿verdad? O la parte de la fe que entra en acción, ¿verdad? Porque la fe, mire, la fe no es pasiva. La fe acciona. La fe se mueve. Por la fe es que nosotros hacemos cosas que entendemos que en lo práctico o en lo natural o en lo humano nosotros no vamos a poder alcanzar, pero la fe nos lleva a accionarnos. Mire, por la fe es que movemos las cosas. Por la fe es que tú dices, mire, yo no tengo esa casa, pero yo voy a trabajar en pos de eso. Yo voy a alinear mis finanzas. Yo voy a empezar a buscar terreno. Yo voy a mirar casas, ¿verdad? Por la fe, porque la fe acciona. Mire, la fe te lleva a que tú llegas a una tierra que no es tuya o que tú no tienes papeles, pero la fe te lleva a tú estudiar el idioma, a tú buscar empleo. La fe te lleva a tú trabajar. La fe te lleva a estudiar, a aprender. A eso te lleva la fe. No me pueden decir a mí que tú tienes fe, pero estás sentado en el colchón de tu casa, estás sentado en la cama tuya, no sales a trabajar y dices que tienes fe. No, porque la fe te mueve, la fe te impulsa, la fe te lleva a hacer cosas que tú jamás pensaste que ibas a poder hacer. Amén. Así que fue la fe lo que llevó a la mamá de Moisés a esconder a ese bebé. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 2 del versículo 1 al 10. Bueno, no del 1 al 10 exactamente, pero vamos a leer. Mire, dice aquí en el verso 2, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y después
puso en ella el niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río. Y me voy a detener ahí. Mire, por la fe fue que la mamá de Moisés, yo no sé, pero ella por la fe construyó, ella puso en assembly una cesta para poner a su hijo en las orillas del río, cerca de los juncos, para que él pudiera vivir. Ella no sabía que él iba a vivir, ella lo puso ahí en fe, pero ella no lo sabía. Pero mire, fue la fe lo que la movió a que ella fuera creativa, a que ella dijera, yo tengo que hacer algo, mi hijo tiene propósito y yo no lo voy a dejar que este faraón que no conoce al Dios que yo conozco vaya a hacer algo en mi vida o vaya a tomar la vida de mi hijo, porque él no conoce al Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es un Dios vivo y tiene propósito con mi hijo, con mi familia, y ese propósito me está llevando a que yo haga algo, a que yo actúe, a que yo me mueva. Y le dio la creatividad de construir esa cesta para que el niño lo pudiera poner en el río. Amén. Mire, y dice aquí que ella en papiro la embadurnó con brea y asfalto. Mire, yo no sé lo que usted tenga que hacer en su vida. Yo no sé lo que usted tenga que ingeniarse para poder, mire, salir hacia adelante, para que el propósito que Dios tiene en su vida no muera en manos del enemigo. Mire, lo que usted tenga que hacer, pero póngale brea, póngale asfalto a lo que usted tenga que hacer. Porque la mamá de Moisés dijo, yo voy a construir esta canasta y mi hijo no va a morir, mi hijo va a vivir. El sueño que Dios me dio, lo que Dios ha dado en mi vida, eso va a salir, eso va a llegar mucho más allá de lo que yo pensé, y yo voy a hacer todo lo posible para estar en acorde con el propósito y con el plan de Dios para mi vida. Y ella construyó esa canasta y puso al niño ahí en la canasta y lo puso a la orilla del río, ¿verdad? Y usted pensará, ella lo puso en el río como ponerlo a la deriva, ¿verdad? Usted no sabe las corrientes del río Nilo, ¿verdad? Todo lo que pueda suceder, no sabe si va a vivir, si se lo lleve la corriente, no sabe, ¿verdad? Pero ella no lo puso solamente en el río Nilo, Mire, ella lo puso en las corrientes del río de Dios, que tiene un plan y que tiene un propósito con la vida de ese niño. En las corrientes del río de Dios, ella lo puso para que Dios tomara control. Mire, cuando nosotros estamos en situaciones que nosotros no entendemos, que para nosotros son difíciles, ¿qué nosotros hacemos como creyentes? Mire, nosotros nos entregamos al Señor, le entregamos todo al Señor, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros hijos, nuestra familia, se la entregamos al Señor. Mire, Señor, las ponemos en el río de tus corrientes, donde sabemos que ellos están seguros, donde sabemos que tú los vas a guiar y los vas a dirigir de acuerdo a tu propósito. Y eso fue lo que hizo la mamá de Moisés. Ella no tuvo temor, ella no actuó con temor ante la orden del faraón. Ella no lo hizo por temor, ella lo hizo por fe. Ella no actuó en rebelión tampoco. Ella actuó en fe a lo que ella tenía como promesa de Dios, que era su hijo Moisés. Y lo puso en el río para que él llegara a cumplir el propósito de Dios. Y mire lo que sucede. Ellos tuvieron 3 hijos, ¿verdad? Ellos tuvieron a Aarón, tuvieron a Moisés y tuvieron a María. 3 hijos. Y el papá de Moisés, voy a señalar esto aquí rapidito. El papá de Moisés era Leví. Y si usted se acuerda, en el estudio, en la clase pasada o en la predicación pasada, hablamos, ¿verdad?, de la tribu de Leví, ¿verdad?, y del sacerdocio que tenían que ser Leví. Pues mire, de ahí es donde viene el primer sumo sacerdote, que fue Aarón, que viene de Leví, de la tribu de Leví. Aarón, el papá de él, pues, era de origen Leví. Por eso es que Aarón fue el primer sacerdote, sumo sacerdote. Así que, para que tenga conocimiento también. Pero mire, ella puso al niño en el río, pero mire, la hermana del niño se mantuvo cerca. La hermanita del niño se mantuvo cerca. ¿Y qué sucede? Que ella no lo dejó solo, pero ella se mantuvo pendiente. Pero entonces la hija del faraón, en ese momento, ella decide ir al río para bañarse. Y ahí estaba la hermana de Moisés velándolo, ¿verdad? Y mientras la hija del faraón está bañándose, ella se da cuenta que entre los juncos,
porque el bebé lloró, ella vio la canasta y entonces mandó a las doncellas que estaban con ella para que fueran a buscar la canasta, ¿verdad? Y cuando buscan la canasta, ella ve el niño. Ella ve el niño y entonces la hermanita de Moisés está por allí, como averiguar, como presentar por allí. Dice, yo estoy por aquí, ¿verdad? Y le dice, oh, ese es un niño hebreo. Como que ese es un niño hebreo. Usted quiere que yo busque una nedrosa para que lo cuide por usted. Y ella le dijo que sí. Y mire, el propósito es que Dios tiene propósito. Mire, ella no estaba allí por casualidad. Ella no estaba allí por casualidad. La hermana de Moisés estaba allí porque mire, ese era su hermano y Dios tenía propósito. Dios coordinó todo de tal manera de que ella pudiera estar allí y velar por su hermano para que cuando la hija del faraón lo encontrara, ella pudiera decir, aquí yo tengo a alguien que puede criar a tu bebé, ¿verdad? ¿Y quién más podía criar a su bebé que su propia mamá? ¿Quién más podría criar a su bebé que su propia mamá? Mira, es que el Señor hace las cosas de tal manera que para nosotros no las podemos entender. Pero mire, da el propósito del Señor en el punto de que ella le dice, yo te puedo conseguir a alguien hebreo que críe a ese bebé por ti. Y la hija del faraón le dice, oh, está bien, pues consígueme a alguien y yo le voy a pagar luego por el cuidado del bebé. Mire, y consiguió a la misma mamá de Moisés. La misma mamá de Moisés crió a Moisés. La misma mamá lo amamantó por un tiempo hasta que él creció. Mire, y Moisés creció, fue a las mejores escuelas de Egipto. Mire, Moisés hizo muchas cosas, ¿verdad? Porque Dios tenía propósito. Pero él sabía que dentro de él había algo que decía que él no era egipcio, ¿verdad? De él lo sabía. Pero mira el propósito de Dios en la vida, mira el propósito de Dios en medio de todo esto, que la mamá de Moisés hace esta cesta para ponerlo a él en el río, porque ella sabe que él tiene propósito, ¿verdad? Porque ella sabe que Dios tiene un plan y que la hermana de Moisés le dice a la hija del faraón, yo te puedo conseguir, yo sé quién de una persona hebrea que puede cuidar del hijo, de tu bebé. Y resulta que es la misma mamá de Moisés que cuida de Moisés por ese tiempo. Mire, es que a mí nadie me puede decir que Dios no tuvo un plan aquí, que nada tuvo que ver Dios con todo esto, que todo fue casualidad. No, aquí la mano de Dios se movió en medio de todo esto, porque mire, que lo pongan en el río para que la hija del faraón lo encuentre, para que en esa canasta no se hunda, para que el niño viva y para que lo críe la misma mamá nuevamente. Mire, esto es propósito de Dios, esto es un plan de Dios, y a mí nadie me puede decir que Dios no tiene plan en la vida de mis hijos, que Dios no tiene plan en la vida de mi familia, que Dios no tiene plan en tu vida, que Dios no tiene propósito con tu vida. No hay nadie que me pueda decir, Dios no tiene un plan. Yo sé que nuestra fe mueve montañas, que el plan de Dios en nuestra vida es mayor que lo que el enemigo pueda decir, que el plan que Dios tiene en nuestra vida y con tus hijos es mayor que lo que otros puedan pensar, que van a haber cosas que tú vas a hacer que para muchos puedan ser negativas, que para muchos puedan ser malas o puedan estar desobedeciendo la ley, pero mire, para Dios, tú estás siguiendo lo que Él mandó a hacer. Y mucha gente podrá pensar lo contrario, pero mire, déjalos por locos. Sigue tú en el plan de Dios. Sigue tú la obediencia a tu Dios, porque tú y Dios conocen lo que están haciendo, pero los que están fuera no lo van a entender. Así que yo declaro en esta hora que todo propósito se cumple en tu vida, que todo aquello que el enemigo ha querido derrotar, que todo aquello que el enemigo ha querido tirar al piso, que todo aquello que el enemigo te ha susurrado queda cancelado en esta hora, y el propósito de Dios, mire, te entregas al propósito de Dios, pones tu canasta de tu familia, de tus hijos en el río de las corrientes del Señor, para que el Señor lo direccione y para que el Señor accione su plan en todo momento. Amén. El propósito del Señor se cumple en la vida de los tuyos y en tu vida. Se cumple el propósito de Dios. Mire lo que dice Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos. Mire, y si usted puede,
Vaya y déle un vistazo y vea, estudie ese libro. Yo le aconsejo que se lea el libro de Hebreos completamente, porque ese libro de Hebreos es un libro poderoso. Pero en este capítulo 11, mire, el capítulo 11 completo habla de la fe. Y te empieza hablando, mire, te dice, por la fe fue que Abraham hizo esto, por la fe fue que Moisés hizo esto, y por la fe, y sigue, por la fe, por la fe, por la fe. Muchas personas, te habla de las personas de la fe, ¿verdad? Pues miren, el capítulo 11, versículo 23, te dice, por la fe, recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Fue por la fe. No dice que fue por miedo, dice que fue por la fe. La gente pensará que tú a lo mejor estás haciendo cosas por miedo, no, pero mire, tú estás haciendo cosas por fe, porque la fe es lo que te está moviendo, porque la fe te hace creativo, te hace creativa. La fe hace hacer cosas que para muchos no lo van a ver como algo bueno y no la van a entender, pero es la fe lo que te lleva a hacerlo, es tu creencia en el Dios que lo hace posible, porque tú no estás creyendo en un Dios que no tiene poder, tú crees en un Dios que tiene poder. Es por eso que no podemos juzgar las situaciones, no podemos decir lo que estás haciendo está mal, porque es que no entendemos los propósitos de Dios con esa familia, con esa persona, y no podemos juzgar de esa manera. Debemos nosotros ver que el propósito de Dios se cumple en la vida de ellos. Para los religiosos esto es algo que no lo van a entender. Los religiosos van a pensar que tú estás pecando, que tú estás haciendo algo malo. Pero tú estás cumpliendo el propósito de Dios, lo que Dios te ha enviado a hacer. La fe te va a llevar a hacer esas cosas que los religiosos van a ver como pecado. Aquí podemos ver que la mamá de Moisés creyó sin haber visto, porque eso es lo que hace la fe. Cree sin haber visto. La fe cree sin haber visto. La fe cree en el propósito de Dios sin haberlo visto. Pero mira, la fe te lleva a ver proféticamente lo que Dios va a hacer con la vida de tu familia. La fe te lleva a ver las cosas proféticamente, a llamar las cosas que no son como si fuesen. Por la fe que somos tocados por el Señor, por el Espíritu Santo, y tenemos una revelación de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, que tenemos un propósito, que tenemos unas cosas que hacer y actuamos conforme a la fe para que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. La fe no es pasiva, es activa, lo dijo anteriormente. Así que, mire, haga la canasta, haga la cesta, pero póngalo en el río de las corrientes del Señor y con la fe de que Dios va a obrar y que va a su tiempo a cumplir su propósito. Créalo en el nombre del Señor, créalo en el nombre del Señor. Fue la fe lo que llevó a los padres de Moisés a desobedecer la orden del rey. Era un decreto lo que le había dado. Era un decreto lo que le había dado, pero mire, fue la fe lo que llevó a desobedecer ese decreto para que su hijo pudiera vivir y su hijo, mire, pudiera ser la persona que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud que tenían con los egipcios, porque era un propósito de Dios, porque Moisés cuando creció, él se fue de Egipto, ¿verdad? Y él se fue a otra tierra, ¿verdad? A la tierra de Moab, donde allá tuvo el encuentro con el Señor y la salsa ardiente, ¿verdad? Dios tenía un propósito con Moisés y no importa lo que pueda suceder alrededor tuyo. Mire, el propósito de Dios se cumple en tu vida porque no hay nadie que le gane al propósito de Dios en tu vida. No hay diablo alguno, no hay fuerza del enemigo alguna que pueda prevalecer contra el plan de Dios en tu vida y en tu casa. Amén. El propósito de Dios se cumple en tu vida. Mire, y hay 4 cosas aquí, y algunas de ellas ya mencioné, ¿verdad? Dentro de la prédica, que la fe nos hace hacer. Y lo primero que la fe nos hace hacer, que nos lleva es que actuar en fe es que vemos el propósito divino de Dios para con nosotros. Eso es lo que hace la fe. La fe nos lleva a ver el propósito divino de Dios sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de tu casa, sobre la vida de los tuyos. Eso te lleva a hacer la fe. Número 2, la fe te hace hacer creativo, inventivo. La fe te hace hacer cosas que, mire, tú no imaginaste que ibas a hacer, pero Dios te va a dar los planes, Dios te va a dar las estrategias, Dios te va a dar la manera de tú poder hacerlo, pero es por la fe, porque la fe te va a llevar a hacer eso.
Número 3, la fe te hace que tú entregues la vida tuya y la vida de tu familia, de los tuyos, en las manos del Señor. Eso hace la fe, porque confías en un Dios que tiene propósito, que todo lo puede. Eso hace la fe. Mire, la fe que hace que nosotros entreguemos la vida de nosotros en las manos del Señor, hace que entreguemos nuestros hijos, que entreguemos nuestros anhelos, que entreguemos nuestros sueños, que entreguemos todo lo que nosotros tenemos en las manos del Señor, porque al fin y al cabo, nosotros no tenemos control de nada. Al fin y al cabo, tú y yo no tenemos control de nada. Nosotros vivimos bajo el poderío y la gobernanza de nuestro Padre Celestial, y cuando vienen las situaciones a nuestra vida, ¿dónde está el control que nosotros tenemos? ¿A dónde acudimos nosotros? A las manos de nuestro Padre Celestial. Así que mira, de una buena vez, entrégale todo al Señor. Entrégale tus planes, tus deseos, tus anhelos al Señor, que Él tiene el control de tu vida, que Él te va a guiar en el transcurso de tu vida, y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Amén. Perdóname, yo no sé si ustedes han estado en lo que en algunos parques acuáticos tienen un río que se llama el río Pasivo, ¿verdad? ¿Verdad? A veces a uno cuando uno está en esos lugares, uno se pone en la balsa o en el inflable, ¿verdad? Y se sienta allí relax, y uno va en el río Pasivo. En el Lazy River le dicen en inglés, ¿verdad? Y uno va, miren, ese transcurso del river. Yo no le voy a decir, mire, que cuando usted hace las cosas, o cuando usted entrega su vida en las manos del Señor, sus hijos, su familia, usted va a estar en un río pasivo. Yo no le voy a decir que usted va a estar en un río pasivo, mira, relax. Yo sí le voy a decir que cuando usted lo entrega en las manos del Señor, Dios le va a dar una paz que usted no va a entender. Dios le va a dar la paz que pasa sobre todo entendimiento, que van a venir las circunstancias a su vida, pero usted va a estar tranquilo en ese río, navegando en ese río, porque sabes quién tiene el control de tu vida, que sabes que todo lo que sucede en tu vida pasa por un propósito, y que no hay nada ni nadie que pueda hacer que ese propósito no siga su rumbo, sino que en las manos del Señor se va a cumplir, en el nombre poderoso de Jesús. Así que mire, póngalo en ese río de las manos del Señor. Y el Señor, hay otros ríos que son los ríos locos, que eso te lleva, mira, te llevan así y todo eso, ¿verdad? Pero en ese río del Señor vas a ver las altas y las bajas, pero vas a saber y vas a entender que Dios tiene un propósito, y que Dios tiene un plan en tu vida y en la vida de los tuyos. Amén. Mire, y lo otro que debemos hacer es dar gracias. Cuando nosotros damos gracias a Dios y honramos a nuestro Padre Celestial, vamos a ver que el curso de nuestra vida va a tomar otra dirección, porque actuamos en fe, porque vemos que lo que nuestros ojos están viendo físicamente probablemente no es lo que Dios tiene para nuestras vidas, pero le damos gracias a Dios. Mire, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, le damos gracias por lo que esté sucediendo, porque mire, lo comparo con Jesucristo. Jesucristo, cuando estuvo a punto de morir, la noche que Él estuvo a punto de morir antes de su muerte, ¿qué fue lo que Él hizo? Dice la palabra del Señor que Él partió el pan con sus discípulos y que dio gracias. La noche que Él fue traicionado, Él partió el pan y dio gracias. Y yo no sé, pero siendo traicionado y dar gracias al mismo tiempo, yo no sé cuántos de nosotros podemos hacer eso. Porque a veces tenemos traiciones en nuestra vida y se nos hace tan difícil poder decirle al Señor, yo te doy gracias a pesar de eso. Yo te doy gracias. Nos hace tan difícil, ¿verdad? Pero solo lo podemos ver a través de la persona de Jesucristo, que nos dio ese ejemplo, que en el mismo tiempo, al mismo tiempo que Él estaba siendo traicionado, Él estaba dando gracias al Padre. Él estaba dando gracias al Padre. Y yo te digo en esta noche, en esta hora, mira, no importa lo que tú puedas estar viviendo en tu vida, no importa lo que pueda estar sucediendo, entrega tus hijos, tus planes, tus anhelos en las manos del Señor. Y no importa lo que suceda, cuántos ataques puedas recibir, cuántas traiciones puedas recibir, mantente firme en la fe y da gracias a Dios. Da gracias a Dios, porque al fin y al cabo, Él tiene el control de tu vida, de los tuyos. Amén.
Así que en esta noche, en esta hora, yo quiero darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Padre, que esta palabra llegue profundo a los corazones, que trabaje, Señor, que cambie lo que tenga que cambiar, Señor. Que haya una revelación fresca, Señor, de tu palabra en los corazones en esta hora, Señor amado. Y si tú eres esa persona y te encuentras en ese momento de tu vida que tú dices, yo no conozco del Señor o yo conocí del Señor y me aparté y tengo que entregar mi vida nuevamente al Señor, o es por primera vez y tú quieres tomar esa decisión, ese paso de fe y no seguir el curso de tu vida sin la protección y la cobertura del Señor, y tú quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en los tuyos, yo te voy a invitar a que tú en esta hora repitas conmigo esta oración. Padre, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he fallado a ti, que he faltado a ti y que he vivido mi vida lejos de ti. Hoy en esta hora yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo malo, las cosas malas que he hecho y te las entrego. Perdóname, Señor. Hazme un hombre nuevo, una mujer nueva y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Y si tú eres esa persona y tú hiciste esa oración en este momento, yo estoy segurísimo y convencido de que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y que hoy tú eres una persona nueva. En el nombre poderoso de Jesús. Que Jehová te guarde, que Jehová te bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él alce su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti la paz. Dios te bendiga.